Hola, mi nombre es Alberto Espejo, soy cinturón negro quinto dan del Instituto Colombiano de Karate Do. El compañero es Julián Gaviria, también alumno del Instituto Colombiano de Karate Do. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas técnicas de combate, en especial sobre técnicas de anticipación. Entonces vamos a hablar un poco desde los conceptos básicos y vamos a hacer una serie de esquematizaciones y de aplicaciones relativas a ese punto. En cuanto a las técnicas de combate en anticipación, hay que tener claro los fundamentos básicos, elementales del Quijón, para poder tener una buena técnica que nos permita ser efectivos a la hora de anticipar una técnica que ya se ha iniciado, una técnica que ya viene en proceso, un ataque que ya viene en proceso. Entonces hay que utilizar una técnica adecuada para anticipar y contrarrestar ese ataque. Me explico. En cuanto al DI o la anticipación o el Sen no Sen que llaman en combate, se debe tener claro los conceptos básicos. El Quijón, se tiene un Quijón adecuado, tener un Senkusuachi adecuado, una rotación de cadera adecuada, y se debe entrenar desde lo básico. Desde el Senkusuachi básico, rotar la cadera en ambos sentidos, cerrando o abriendo la cadera. Pero en cuanto a la anticipación hay que agregar un elemento, y es llevar un poco ese básico al combate. Entonces recortar un poco la posición sin levantar la cadera y apuntar los vectores hacia el punto donde se va a anticipar o donde se va a atacar, y siempre pensar en que se debe invadir el terreno, la distancia del rival. Entonces hay que entrenar desde el básico, empujando e invadiendo la distancia, sea con Kisame o sea con Yakuzuki, pero siempre vamos a entrar a modificar un poco o a evolucionar un poco ese Quijón para poder convertirlo en una técnica de anticipación. Vamos a iniciar haciendo básico completamente, Yakuzuki, desde acá, en Quijón, haciendo una adecuada rotación de cadera con los vectores, los tobillos, las rodillas, ambas rodillas apuntando hacia el frente, y flexionando un poco la cadera para que no se levante y se mantenga sobre el mismo plano. Si él extiende esa pierna, la cadera se pone oblicua. Entonces cuando rote la cadera, la técnica, la fuerza no se va a ir directa hacia el frente, sino que va a ir un poco hacia abajo. Entonces se recomienda flexionar un poco la rodilla sin perder el vector, y la cadera mirando hacia el frente. Entonces hace Yakuzuki, ich, y abre, ni, y abre, san. Bien, ahora al contrario, Yakutate. Y con Kisamizuki, con la cadera abierta, que es igual, que debe ser otra alternativa para poder anticipar. Entonces hacemos desde lo básico de Kisamizuki, ich, y vuelve, ni, y vuelve, san, y vuelve, listo. Ahora sin Kamae. Entonces ahora vamos a llevarlo un poco ese Quijón al combate, sobre todo la posición de combate. Entonces vamos a recoger un poquito la pierna y manteniendo la postura, y al final manteniendo el concepto básico, pero volviendo a Kamae. Pero ahora se agrega un elemento importante, que es invadir la distancia del oponente. Es decir, si yo lo voy a atacar y él me va a anticipar, él tiene que invadirme. Entonces si él me va a anticipar con Yakuzuki, tiene que meterse a la distancia por dentro, meterse a la distancia para poderme anticipar. Si no se mete a la distancia, ya el Yakuzuki ahí en el puesto no va a anticipar, por ejemplo una Maigeri no la va a anticipar. Entonces la ventaja del DI o el requisito para el DI para anticipar es invadir la distancia. O sea, cuando él vea que yo voy, y meterse a la distancia y anticipar. Puede ser con Yaku o con Kisame, pero necesariamente tiene que meter el pie allá e invadir. Listo. Entonces vamos a hacer unas técnicas de aplicación. Para anticipar, si estamos hablando de karate tradicional, podemos hacerlo sin necesidad de ser, o sea, con el quite completo para poder cumplir con el requisito del punto en el caso de las competencias. Es decir, si él me va a anticipar, ahorita hacia acá, si él me va a atacar ahí y vuelve atrás,
y yo lo anticipar, yo tengo que meterme allá, a la distancia. Entonces me ataca, yo lo anticipo, y yo lo anticipo, allá. En karate tradicional. En karate general, en karate deportivo, se puede aplicar junto con el bloqueo. Entonces yo puedo ir allá, bloquearlo y entrar, bloquear y entrar. En tradicional no se acepta mucho el bloqueo porque se dice que tiene que tener el quite completo. Entonces un poco más libre, él me va a atacar, Yakuzuki, y yo lo anticipo, o con bloqueo o solo, dependiendo del estilo de competencia o de entrenamiento que se tenga en ese momento. Igual con Kisamizuki, él me va a atacar, puede ser técnica Kisami, y yo también lo anticipar técnica de Kisami. Hagámoslo al pecho para aplicar. Entonces yo lo anticipo, allá me meto y lo anticipo, y lo anticipo. En el caso de los Uzukis, en el caso de las Geris, cambiamos de pie para mostrar mejor. En el caso de las patadas, igual, se conserva el concepto básico, en el que yo para anticipar el ataque de él, tengo que invadir allá. Porque si él hace Maigeri, eso, vuelve atrás. La Maigeri él la calculó en esa distancia. Si yo trato de anticiparlo aquí en el puesto, al Maigeri, nunca me va a alcanzar. Yo para anticipar la Maigeri, yo tengo que meterme allá. Tengo que meterme allá y antes de que la desarrolle, entrar allá. En karate tradicional. En karate deportivo se puede hacer junto con el bloqueo. Junto con el bloqueo. Allá. Entonces es importante en ese aspecto siempre estar penetrando a la distancia. Cuando se trata de las Geris, de las Geris, en las técnicas Geris Kisami circulares, es importante saber utilizar el Kisamizuki. Y siempre, repito, siempre, cuando él inicie, yo debo invadir la distancia. Kisami Mawachi. Entonces yo invadir a la distancia. Si él apuntó acá, Kisami Mawachi. Y vuelve. La apuntó acá. Si yo lo espero aquí, va a llegar porque él ya tiene la distancia medida. Lo que debo hacer es, si él ya calculó la distancia, yo tengo que cortarle la distancia. O sea, tengo que invadir allá al terreno. Allá. Un poco más rápido. Kisamizuki. Allá. Vamos a hacer unos ejercicios que hay que practicarlos individualmente, que son la técnica de anticipación. Desde una línea puede ser ubicarse una línea en la que siempre tenga que estar entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Con Yakuzuki o con Kisami. O con Kisami. Si la va a entrenar en karate deportivo y la va a utilizar con bloqueo, entonces si una vez lo hace con los bloqueos. Con los bloqueos allá. Allá. Con ambos lados. Y con las técnicas Geris debe rotar bien completamente el cuerpo. Suponiendo que la técnica venga por este lado o por este, tiene que rotar bien el cuerpo para poder lograr una anticipación. Los errores que más se cometen en el combate de anticipación es darle la instrucción o pensar en esperar. En combate de anticipación uno no espera, uno anticipa. Esperar es esperar aquí en ese punto a que me ataque y yo trato de anticiparlo. Cuando espera, ya la distancia no es efectiva. Es efectiva la distancia del que ataca. Pero para que la distancia del defensor sea efectiva, tiene que tener en cuenta la penetración de la distancia, aparte de la reacción de velocidad. Que viene el ataque, yo reacciono, pero debo anticipar. Esa es una de las claves del DI, de la anticipación. Hay que practicarlas con ambos lados, con guardia abierta, con guardia cerrada, para poder anticipar todo tipo de técnicas. Para tener un repertorio mayor de anticipación de cualquier técnica, hay que entrenar por ambos pies. Por ambos pies y siempre con un atacante. Para anticipar. Puede ser con bloqueo, como les digo, en karate deportivo, o simplemente con el quite completo, como en karate tradicional. Bueno, ese es el tema por el día de hoy. Próximamente continuaremos pues, con otros temas sobre combate. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.